Yo acepté su muerte, él era una persona noble, él en ningún momento me había dado una señal de nada hasta que empezaron las señales. No eché mucha cuenta y además por la simplicidad de que era un cepillo interdental, vamos a ver, que tampoco era un objeto que llamase mucho la atención, y justo en ese momento, para que lo viera de frente, eso pegó un salto, un brinco solo que empezó a dar vueltas en el lavabo. Existe un caso al cual le tengo mucho cariño y que publiqué en mi obra Expedientes X Jerezanos, el cual titulé precisamente Aunque se fue, estaba conmigo. Un título muy sugerente, con una historia entrañable por parte de su protagonista, y es la historia que vamos a conocer hoy. La persona como tal, esta chica, se va a mantener en el anonimato por petición expresa y, claro, evidentemente cuando hay detalles que no pueden salir a la luz, pero que salen desde el anonimato, pues es preferible hacerlo de esta forma. Lo importante es la historia, cómo suceden los diferentes acontecimientos en su vida tras la muerte de la que fue su pareja, y en este primer corte ella nos va a situar en el espacio, en el tiempo y cómo transcurrieron los primeros hechos. Yo soy de aquí, de Jerez de la Frontera, y vengo a contaros una serie de experiencias que me ocurrieron a raíz de la muerte de la que era mi pareja, que falleció hace unos años por una enfermedad. Mi pareja para mí realmente, aunque no estuvimos mucho tiempo juntos, porque no nos dio tiempo a estar mucho tiempo juntos, pero lo fue todo. Nos conocimos de casualidad, estaba en el destino y estaba también en el destino que se fuese de este mundo con mi compañía, evidentemente. Duró poco la relación, fueron 2 años, el primero de ellos fue espectacular, era el comienzo, era todo, era él mi todo, yo para él su todo, éramos almas gemelas, así lo sentíamos, y por desgracia le vino una enfermedad grave con la que estuvimos batallando durante 1 año, y de ahí que la relación, por desgracia, durara solamente 2 años. 1 año bien, con salud, y otro año con la enfermedad de por medio. Nosotros estuvimos batallando la enfermedad entre su pueblo, su ciudad, porque él no era de Jerez, era de un pueblo costero de la provincia de Cádiz. Entonces teníamos que estar en Jerez por el tema de su quimioterapia. Fue muy duro porque tuvo un ingreso en Jerez primero, luego otro ingreso posterior en Cádiz capital, donde estuvo unos días ingresado, y después, por último, ya para empezar la quimioterapia, un ingreso en Jerez y ya los posteriores ciclos, que le llaman, de sus sesiones de quimioterapia. Todo fue muy duro, porque él era muy joven. A él le cogió la enfermedad con 41 años. Yo era más joven que él. Y hoy precisamente hubiera cumplido 53 años, una señal más que tú me hayas escrito hoy para grabar esto. Y fue todo muy cruel y muy duro, porque la enfermedad lo requiere, que sea duro el trance, y porque no teníamos tampoco el apoyo de su familia. Y como no sabíamos el desenlace que iba a haber, aunque nos temíamos lo peor, yo, ingenua de mí, apostaba porque sí, porque mejorara con sus sesiones, porque así lo demostraban las analíticas y demás.
pero en cuestión de una semana empeoró y se nos fue. Y al final por una sintomatología que no es específica del cáncer, pero que te la da el cáncer, esa sintomatología. Y como ella nos indica, tras la muerte de su pareja, nada extraño ocurrió, pero cierto día comenzaron a llegar señales. Esas señales que en muchas ocasiones suelen aparecer después de una muerte cercana, como si el dolor activara esas extrañas energías, esos extraños mecanismos que en muchas ocasiones provocan cosas, que pasen cosas a nuestro alrededor. Y ella así nos lo cuenta. Algo tan absurdo, fijaos, como un cepillo interdental, algo que a simple vista puede no ser contenedor de alguna extraña anomalía, pero en esta historia tiene principal protagonismo. La cuestión es que hubo una época, yo acepté, hombre, me costó en su momento y sufrí mucho su pérdida, además las circunstancias que se rodearon hicieron aún más un duelo más duro, más... La terminología ahora mismo no la recuerdo, pero un duelo más duro de lo normal, por las circunstancias que nos rodearon antes de y después de. Pero yo lo acepté. Yo acepté su muerte. Él era una persona noble como pocas hay, creo. Como decía mi madre, era una aguja, encontrar una aguja en un pajar. Y nos dio mucha lástima que se nos fuera, porque le teníamos mucho aprecio y mucho cariño. Y yo no había tenido ninguna señal después de ni nada. Yo sí que visitaba mucho el cementerio e iba a verlo, porque así lo sentía. Además yo tengo en propiedad un apartamento en esta ciudad costera de donde él era y tengo muy cerca además el cementerio. Entonces cada vez que me lo pedía el cuerpo, allí estaba yo. Sobre todo con mi padre, que era el que me ayudaba a ponerle un algo, aparte de lo que le había puesto su familia. Y estuvimos varios años yendo, pero nos daba paz, estábamos bien, no había ninguna circunstancia que dijéramos nada, todo bien. Yo acepté, con ayuda evidentemente, profesional, pero todo marchaba bien. Él en ningún momento me había dado una señal de nada hasta que empezaron las señales. Yo vivía en un piso diferente al que vivo ahora y en una ocasión, trasteando en el lavabo del cuarto de baño del que yo hacía más uso y demás, yo siempre tenía la manía de dejar un cepillo interdental así pequeñito encima del lavabo, de lo que es la cerámica del lavabo. Pero el lavabo no tenía pendiente ninguna, eso estaba más recto que una varilla. Pero como yo ese día estaba trasteando y demás, no eché mucha cuenta, y además por la simplicidad de que era un cepillo interdental, vamos a ver, que tampoco era un objeto que llamase mucho la atención, pero yo noté que se entremezcló en el lavabo sin yo tocarlo, mientras que yo no sé si me estaba lavando los dientes, yo estaba o lavándome las manos, no le eché mucha cuenta. Lo pensé, pero ya está. Pero sí que es verdad que la segunda vez fue clarísima. La segunda vez me levanté a las 7 de la mañana o un poquito antes para sacar a mi perro a la calle, al que ya no tengo, por cierto, y fue irme al cuarto de baño, sentarme a orinar, como hacemos, lo primero que hacemos por la mañana, al levantarnos, y justo en ese momento, para que lo viera de frente, con todas las letras y con todas las leyes que pueda haber en este mundo, eso pegó un salto, un brinco solo que empezó a dar vueltas en el lavabo.
Y me acordé de aquel día que no le eché mucha cuenta. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Los vellos me llegaban al techo. Se me pusieron los vellos de punta, los vellos de gallina, y me dio miedo, me dio respeto, porque digo, ¿cómo es posible? Además, justo en el momento de encender la luz y sentarme, como diciendo, ahora es el momento para que lo vea claro, para que lo vea claro. Y digo, bueno, lo puse en su sitio, otra vez, voy a sacar al perro. Yo me fui con el perro a la calle y a mí incluso me daba miedo subir de nuevo a mi casa por lo que había pasado, porque no era normal. Yo antes de bajar, sí que es verdad que me acordé de la película de Ghost, cuando él aprendió a mover los objetos, y más respeto me dio, como más miedo, no miedo de miedo de pánico, pero sí que un poquito de... Saqué a mi perro, saqué toda la valentía posible para volver a subir, y yo incluso, no en ese momento, me tenía que ir a trabajar y demás, en momentos libres que tenía, yo hacía pruebas con el cepillito a ver si de alguna manera que yo... Pero claro, yo lo rodaba con el dedo y por inercia caía así. No se ponía como si se lo hubiesen dado un palpi, ¿no?, que decimos nosotros, y se hubiera puesto a dar vueltas. Era como si le dieran un impulso y eso empezara a girar en el lavabo hasta que por inercia, ¡pum!, se queda, ¿no?, por donde sale, por donde baja el agua. Y ahí me dio un poquito más de... Digo, mira, pues entonces voy a hacer una cosa, lo voy a quitar de en medio. Lo guardé en un neceser de estos cuadraditos que tienen su cremallerita, pero la cremallerita abierta, para yo poder en un romi que tenía justo a la izquierda, colgado. Y digo, yo no paso más miedo con el cepillo interdental. Yo no sabía ni los motivos, sí que pensé en él. Yo pensé en él, porque es que no me dio por pensar en otra persona ni en otra cosa. Y cierto día, un día como otro cualquiera, la protagonista decide darle un paseo a su perro y el perro misteriosamente la conduce a un lugar especial, a un cementerio. Siempre hemos sabido que los animales tienen una percepción muy diferente a la de los humanos, que tienen desarrollado como un sexto sentido, capaces de percibir las energías de una forma diferente a como lo hacemos nosotros, y el siguiente corte versa precisamente sobre esto que os comento. Al tiempo de esto, al poco tiempo de esto, fui con mi perro. Mis padres estaban echando el día en ese apartamento que tengo en propiedad y me llevé a mi perro, pero para echar el día. Y claro, yo teniendo de frente el edificio donde tengo el apartamento, el coche aparcado aquí, y el perro me tiraba para allá, cuando incluso tenía arbolitos para hacer pipí antes de montarse en el coche. Y yo decía, pero ¿por qué se emperra este perro, nunca mejor dicho, en ir para allá? Bueno, pues le voy a dar, se lo voy a consentir el capricho, ¿no? Vamos para allá, llegamos a la calle del cementerio y allí hay un árbol muy grande, que allí sí que le gustaba a él hacer sus necesidades. Pero es que después de haber hecho ya pipí en ese árbol, él me seguía tirando. Y yo lo llamaba por su nombre, vámonos que el coche está en el otro sitio, que nos estamos desviando. Nos hemos ido para el lado contrario. Venga a tirar, venga a tirar, venga a tirar. Las 6 menos 5 que eran, que a las 6 cerraba el cementerio y se para en la puerta del cementerio de esta localidad. Y desde la puerta, desde los barrotes, el nicho de mi pareja se veía. No me hacía falta entrar, aunque no podía en ese momento con el perro, porque no los admiten. Y me quedé estupefacta porque vi que el nicho estaba vacío. Y es que
Habían pasado 5 o 6 años de su fallecimiento y la habían trasladado al nicho familiar, y a mí, como su familia no quedó bien conmigo, nadie me avisó de nada y yo estaba ignorante de todo. Coincidió el tiempo de aquello extraño del cepillo interdental con ese trámite que tuvo que haber ahí para que lo cambiaran de sitio. Yo, súper nerviosa, llamé a mi padre, que vino el pobre lo más rápido que pudo. Yo llorando, muy nerviosa, que no está, que no está, que no está en su nicho, que no está en su nicho, y ya el sepulturero cerrando. Y entonces hablamos con él. Digo, perdona, bueno, sobre todo habló mi padre. El muchacho que estaba ahí, ¿dónde está? Dice, hace una semana que lo trasladaron de sitio. Le digo, ¿usted me puede hacer el favor de dejarme ver, aunque sea la hora de cerrar, dónde está, que yo sé dónde está el nicho familiar? Por quedarme tranquila, porque a mí nadie me ha comunicado nada. Y me dejó. Se quedó mi padre en la puerta con el perro y entré y vi dónde estaba. Yo me hubiese percatado de que el nicho, como yo frecuentaba el cementerio, yo me hubiese percatado tarde o temprano, porque lo hubiera visto, ¿no? Que estaba vacío. Pero tuve que verlo a la semana y porque me llevó mi perro. Si no, me hubiese dado cuenta más adelante, evidentemente. El perro la condujo hacia el cementerio. Ella observó que el nicho de su pareja se encontraba vacío. La familia con la cual no mantenía relación, pues había trasladado el cuerpo hacia el nicho familiar y, como ella dice, me hubiera dado cuenta tiempo después, pero ese día fue mi perro el que me llevó, el que me condujo precisamente a la puerta del cementerio y con suerte pude acceder para observar, en este caso, el nicho vacío y por consiguiente el nicho familiar donde ahí se hallaban los restos. Y continúan las señales, de nuevo entra en escena ese cepillo interdental con movimientos imposibles, pero también con una palabra muy relacionada a una que precisamente le mencionaba en muchas ocasiones, la que era su pareja. Ocurrió otro detalle con el cepillo. Por desgracia, a los 7 años de fallecer mi pareja, a mi padre le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer en la sangre. Para mí eso fue un palo más que me daba la vida, porque para mí mi padre, y por su carácter y por su todo, es todo también para mí. Yo me derrumbé por completo. Lo pasé fatal. Yo, de ser consciente que le había llegado una enfermedad de ese calibre a mi padre, yo no daba crédito. Y aparte había tenido la experiencia anterior con mi pareja. Es decir, que me dio a pensar la enfermedad de mi padre en la de mi pareja, el recordarla, evidentemente. Y resulta, yo estaba además de baja por una enfermedad que tengo de nacimiento. Yo no me encontraba bien y nos llegó esto. A raíz de esto, mi madre tampoco se encontraba bien. Yo tenía que atenderlo a los tres incluyendo a mi perro, que en ese momento no estaba malo, pero se puso después, ya una vez recuperado mi padre, menos mal. La noche anterior a la primera sesión de quimio, yo estaba nuevamente en mi cuarto de baño preferido y el Romy, que mencioné antes, estaba entreabierto porque las bisagras no las tenía muy bien. Y el cepillo estaba dentro del neceser. El neceser tenía la cremallera abierta, pero era un neceser de estos cuadraditos, es decir, que estaba posado en una superficie. El cepillo saltó
y cayó al bidé, que es lo que tenía debajo. Y yo me quedé, yo ya no sabía qué pensar, digo, otra señal, y con el cepillo igualmente, ¿no? Interdental, cepillito así. Y me entró miedo, pero saqué el valor, como pensé en mi pareja, saqué el valor de decirle que yo agradecía que me estuviera acompañando en esos momentos que eran muy duros para mí, pero que por favor no hiciera ese tipo de gestos, de señales y demás, porque me daban miedo. Y ahí se quedó la noche, yo estuve tranquila, descansé bien, todo estupendo. A la mañana siguiente llevé a mi padre al hospital, consulta de hematología, primera sesión de quimio, y nos meten en una consulta, después de pasar por la hematóloga, con nuestra o con la enfermera de referencia de mi padre. Nosotros íbamos con mascarilla. Sorpresa, era la misma enfermera de referencia que tuvo mi pareja, que de hecho me bajé la mascarilla y me reconoció inmediatamente, que le dio mucha pena porque era una persona muy noble, que no sabía cómo había sucedido eso de tan repentinamente irse cuando la quimio le estaba haciendo efecto. Casualidades del destino. Digo, pues mira, por una parte me siento mejor, ¿no?, teniéndola a ella de referencia, y por ser el primer día de tratamiento me dejaron estar con mi padre acompañándolo, porque con el tema COVID pues estaba la cosa que no te dejaban ni siquiera acompañar al familiar en la sala del hospital de día. En la época de mi pareja sí, pero ya después del COVID pues se extreman las precauciones. Ese mismo día ya había pasado un largo periodo de tiempo durante la mañana. Digo, voy a llamar a mi madre, que tiene que estar subiéndose por las paredes, porque sabiendo que su marido está malo, mi padre está malo, que es su primera sesión de quimio, voy a llamarla. Él se estaba ya dando con su gotero, su sesión y demás, me podía ir, vamos, que no me necesitaba. Y tenía allí a todo el personal médico para él. Cogí el teléfono y yo no sé por qué empecé a andar, salí de la sala de espera incluso, y algo me empujó a seguir andando, que casi me recorrí todo el pasillo de la planta. Yo no sé por qué, sinceramente a día de hoy todavía no sé por qué, y había unas cristaleras detrás y yo me apoyé para hablar tranquilamente con mi madre. Y a eso, que estando así de frente, había una puerta de aluminio, porque tú al salir de los ascensores, al girar a la derecha, para ver esas puertas tienes que girar a la derecha o a la izquierda, pero era la de la derecha. Y veo algo escrito, rayado, en el mismo aluminio de la puerta. Digo, ¿esto qué es? Me voy acercando, yo seguía hablando con mi madre y veo la palabra escrita Bruji. Que así era como me llamaba mi pareja. Digo, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede estar pasando? Y yo seguía hablando con mi madre, sorprendida de lo que estaba leyendo, y ya cuando le colgué, digo, para que la gente se crea lo que me ha ocurrido, como hay tanta gente escéptica y demás, le voy a hacer una foto con mi móvil, que se me ve incluso el reflejo detrás, yo con el chaquetón, la mascarilla y demás, y tengo la foto, que te la pasé, que la sigo manteniendo y que claramente rayado pone Bruji. Yo no daba crédito a eso. Y digo, pues entonces esto es más que una señal de que me está acompañando en estos duros momentos. Fue mi conclusión. Y esa palabra, misteriosamente, que se encontraba ahí, para que veáis las señales del destino, ¿no?
probablemente alguien rayaría esa palabra en ese lugar, alguien diferente a su ámbito, pero quiso el destino que ella se topara con esa palabra rayada, bruji, la misma palabra que le mencionaba, de esa forma la llamaba la que era su pareja tiempo atrás, bruji. ¿Y cómo percibía ella esas sensaciones? Ella nos comenta, nos habla sobre sus percepciones en este caso y también con otras extrañas coincidencias. Ahí se quedó la cosa, no hubo más señales por parte de él, pero sí que es verdad que yo a veces, cuando salía, ya dejaba a mi padre dándose el tratamiento, como no me podía quedar dentro de la sala del hospital de día, yo siempre iba con prisa, porque o tenía que atender a mi perro, tenía que atender a mi madre, y yo cogía las escaleras. Yo no necesitaba llegar a esa puerta, porque no iba a coger el ascensor. Pero yo a veces me acercaba, por lo que me transmitía al verlo escrito. Y a veces corriendo me acercaba, lo leía, sacaba una sonrisita yo, como diciendo, mira, está aquí conmigo. Y ya bajaba las escaleras y me iba para mi casa, a hacer lo que tuviese que hacer, atender a quien me necesitara. Me imagino que seguirá allí porque eso está rayado, eso está, vamos, está en la primera planta del hospital, que es la que da al hospital de día, que cualquier persona lo puede ver. No creo que aquello haya desaparecido, me imagino que aquello estará grabado allí. Y pone Bruji, que es el apodo, vamos, como a mí me llamaba, porque decía que yo era una persona muy intuitiva y demás, y decidió llamarme Bruji, en plan cariñoso. Y ya por último, con temas de coincidencias y demás, casualidad también, mi pareja falleció un 31 de agosto. Y un 31 de agosto se hizo mi padre, 7 años después del fallecimiento de mi pareja, la última analítica, que si salía bien, el día 1 le daban la última sesión de quimio. Y así fue. Es decir, que mi padre se dio la última sesión de quimio el día 1 de septiembre, fecha en aquel año que hacía 7 años del entierro de mi pareja. Y yo le pregunté a la protagonista si en algún momento, si ella sintió miedo, si sintió ese nerviosismo ante este tipo de hechos, de situaciones que en ningún otro momento de su vida le habían ocurrido, jamás le había saltado un cepillo interdental, ni le habían ocurrido este tipo de casualidades imposibles, ¿no? Como también la podríamos catalogar. ¿Cuáles eran las sensaciones que le despertaban todos estos acontecimientos? Yo sentí mucho respeto cuando al levantarme eso saltó de esa manera y empezó a rodar por el lavabo, y cuando ya saltó del romi, de dentro del neceser al bidé, sentí por unos momentos miedo. En el momento en el que yo me atreví a alzar la voz en voz alta y decirle, mira, si eres tú, yo te agradezco que me estés acompañando en estos momentos, pero por favor, este tipo de cosas no, ya dejé de sentirlo. Y con la palabra bruji es como si me hubiera soltado un piropo en aquel momento. Me sentí súper bien, acompañada, porque yo sabía que era él, y me llenó de satisfacción, la verdad. Y ya por último, ya a sabiendas de que la protagonista tiene una espiritualidad muy especial, yo la conozco a la perfección, ella ha venido a todas las rutas, es una asistente, pero también una persona muy cercana por cómo te cuenta, ¿no?, las cosas y claro, la pregunta del millón, que siempre le realizo a cada uno de los invitados que pasan por la noche infinita. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Claro que hay vida después de la muerte. Después de lo que yo he vivido, si ya creía en ello, ya en blanco y en botella, ya tengo las señales ahí. Y también creo en el destino, porque se tuvieron que dar muchas casualidades, por llamarlas de alguna manera, para que yo lo conociese justo en ese momento
y acompañarlo en la enfermedad. Y también es una casualidad, por llamarlo de alguna manera, como comenté antes, que hoy hubiese sido su día de cumpleaños y hoy tú precisamente, Adrián Martínez, que tanto te aprecio, has contactado conmigo para que hoy te contara esta experiencia.